favor, justamente para las interpretaciones, que hablen no tan pausadamente, pero digamos a un ritmo normal, no tan rápido, para que nuestras intérpretes les puedan seguir el ritmo, y que por favor nuestros panelistas puedan tener su cámara prendida durante toda la presentación de este panel. Muchísimas gracias, Belén, bienvenida, gracias por tu tiempo y te paso la palabra para que nos ayudes a moderar este panel. Muchísimas gracias. Buenos días con todos, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí celebrando esta sesión de una semana entera de la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible. Han sido jornadas extensas, muy enriquecedoras, y a los que han podido escuchar más de una sesión se habrán dado cuenta de la diversidad de temas que estamos escuchando, que estamos todos aprendiendo. Y en ese sentido, primeramente quisiera felicitar a todos los que se dan el tiempo para estar aquí, independientemente de dónde estén o cuál sea su trabajo, y también pues a aquellos que están recién empezando a tomar, digamos, elementos de los temas que estamos compartiendo aquí, que se sientan también muy abiertos a preguntar. Creo que este es un espacio muy importante en donde todos estamos aprendiendo y todos queremos responder a las preguntas y dudas, así que este es un espacio también para sentir esas respuestas y sentir una comunidad que está respondiendo ante un desafío global. Entonces, les quiero comentar que durante esta hora vamos a hablar sobre el tema de financiando a las comunidades indígenas como protectores de los bosques y las selvas. Y tal vez empezamos simplemente haciendo punteo, una breve descripción de por qué incluso lo llamamos así a este panel, pero este mensaje que nos llega de los pueblos indígenas sobre los bosques vivientes, sobre la importancia no solamente de hablar de la conservación, hablar del financiamiento, hablar de los derechos, pero hablar sobre desde este espacio en donde los derechos de la naturaleza existen, donde la naturaleza tiene una voz propia, donde hay un árbol madre que está esperando por nosotros, como dice Susan Simard, la doctora Susan Simard de Canadá, y como lo dicen los pueblos del mundo, ¿no? Y en especial los pueblos amazónicos hablan de los bosques vivientes y de todas las relaciones que existen entre nosotros, las personas, los humanos y los no humanos. Entonces, un poco esa definición nos genera un punto de partida, un enfoque tal vez un poquito diferente, porque no solamente estamos hablando del financiamiento y del acceso a los recursos para las comunidades indígenas o comunidades locales o comunidades de los bosques que viven ahí, sino también de todos los otros seres, de aquellos que no tienen la misma voz que nosotros, pero están ahí y dependen también de nosotros. Así que esta discusión parte desde ese espacio en donde le damos la voz a los derechos de la naturaleza, a los bosques, y respetamos esa presencia de esos espíritus que nos dan vida y son fuente de inspiración y conocimiento tradicional. Con eso lo que yo quiero hacer también es darle la bienvenida a nuestros panelistas, no sin antes recordar que en estos últimos meses se han estado realmente agilitando procesos para que acuerdos internacionales que han ocurrido en los últimos 15 meses se agiliten y finalmente haya espacios en donde se amplía la participación indígena, sea porque las cumbres internacionales ya han determinado acuerdos y comunes acuerdos que tienen que ver con la cumbre del clima, con el Foro Permanente de Pueblos Indígenas, con los acuerdos de Cumín, con el artículo 8J de biodiversidad biológica. Tenemos aclaraciones y acuerdos comunes sobre las salvaguardas de Cancún. Hay sentencias internacionales de las Cortes de Derechos Humanos en América y en Europa, que ya nos generan una serie de instrumentos, incluyendo el Acuerdo de Escazú. Tenemos un aparataje legal, institucional, político, que demanda una participación plena de los pueblos indígenas, de las comunidades locales, que están ahí siendo los custodios de los bosques y ayudando a la estabilidad climática global. La América Latina, 9 países de la cuenca amazónica juegan un rol primordial para la estabilidad global, para llegar a aportar a la humanidad una posibilidad
de mantenernos en una temperatura que sabemos que no va a ser 1.5 grados en los próximos meses y que esto está causando efectos irreversibles conocidos como el famoso punto de no retorno, el tipping point, lo que está ocurriendo en la Amazonía en este mismo momento. Hemos evidenciado que ha habido unas sequías terribles en la cuenca del Amazonas, especialmente afectando a Brasil, y esto no es más que un ejemplo de lo que va a seguir pasando en los próximos meses y años. Y por eso es tan importante que este panel dedique este espacio para hacer un reclamo, una incidencia, una reflexión profunda, una crítica profunda a lo que está pasando en torno a el acceso de la participación plena y efectiva de comunidades locales, pueblos indígenas, pueblos y comunidades de bosques en esta nueva ventana de posibilidades a las que llamamos el acceso directo, efectivo a estas poblaciones. Entonces, no lo podríamos lograr si no tendríamos un grupo de gente activa que en este caso ahora nos contarán sus propias historias desde México, desde Colombia. Y justamente este punteo para mí era importante compartirlo porque estamos en una gran urgencia en América Latina y son las comunidades locales quienes son las mayores protectores de biodiversidad del planeta. Ya incluso la NASA, todos los reportes científicos dan cuenta de que efectivamente el 80% de la biodiversidad está en territorios de pueblos indígenas y apenas el 1% de financiamiento de compromisos de fondos climáticos están llegando a estos territorios. Entonces, ¿qué hacer para cambiar esta desafiante situación? Y le voy a dar la palabra a Luis Aznar de ISF Global, quien tiene una larga experiencia en el trabajo de acompañar procesos. En estos últimos meses él se ha dedicado a acompañar procesos que activan, que generan estos puentes entre las agencias bilaterales, las ONGs, y que comienzan justamente a dar cuenta de este preámbulo del que yo les estoy contando ahora. Entonces, le voy a agradecer mucho a Luis Aznar para que nos responda la pregunta de cuáles son los desafíos en este momento para gestionar recursos para las comunidades indígenas y pueblos y las comunidades del bosque. ¿Qué tú ves en este momento que son estos grandes desafíos frente a esta crisis climática en nuestra región? Gracias, Luis, por tomar el tiempo para estar con nosotros hoy. Creo que tienes que desactivar tu micrófono. Muchas gracias, Belén. Buenos días a todos. Voy a retomar tu punteo precisamente, esta información que pones como contexto. No sin decir antes que ¿por qué estamos pensando en financiamiento climático para comunidades indígenas? ¿Cuál es el motivo? La búsqueda es disminuir emisiones globales y aumentar la calidad de vida de las poblaciones que están usando y protegiendo los bosques. Esta es la intención general de por qué estamos todos discutiendo desde el lunes un montón de información, un montón de datos. Todos están buscando las medidas para disminuir estas consecuencias de las emisiones y cómo construir los puentes para aumentar. Entonces tenemos emisores y dueños de los bosques. Esto no es menor, primero porque hay que entender quiénes estamos en la mesa, quiénes están discutiendo todo esto, los bancos, las financiadoras, todo este grupo de personas que hablan lenguajes con muchísimos ceros, ¿no? Todos hablaban de miles de millones de pesos, billones y todo el tiempo sobre macroeconomía. Y de este lado, de lo que hablamos son de las necesidades inmediatas y diarias que enfrentan todos nuestros pueblos indígenas en los bosques, en las selvas. Estos son parte de los retos y parte de por qué hay que financiar. De lo que estamos hablando es de la preocupación que tiene cada hogar
por pagar las cuentas diarias, por construir un puente y poder cruzar el río, por poder tener un camino, esas necesidades sociales en las comunidades donde viven las personas, todos los pueblos indígenas. Es apenas en Latinoamérica 45 millones de personas indígenas y otro tipo de poblaciones, comunidades locales, les llamamos. Todo todos estos términos, estas definiciones no son menores porque siguen siendo discutidas. ¿Cómo definimos a los pueblos indígenas? ¿Cómo definimos a las comunidades locales? Ya Gabriel en la parte anterior decía de qué escala estamos hablando, qué tipos de proyectos vamos a atender. Entonces, estas definiciones culturales, políticas, legales de la tenencia de la tierra son principalmente barreras que hay que estar trabajando todos los días y construyendo estos puentes para pasar de los propietarios de los bosques, los que viven con la naturaleza y que hay un entendimiento, hay otra dinámica, otro lenguaje muy diferente al financiero, que más adelante quiero referir a que hay que puntualizar cómo hay que imaginar estos nuevos escenarios que ya también la compañera Claudia planteaba, que otras formas tenemos ante experiencias no tan gratas, cómo hay que desde los pueblos indígenas construir estas nuevas realidades, que es muy diferente del mundo financiero al mundo indígena, son dos mundos diferentes y este entendimiento de qué tenemos que estar haciendo desde acá nosotros para poder cruzar ese puente. Yo hasta aquí lo quisiera dejar como un mensaje de idiomas y mundos diferentes, de entendimientos diferentes, lo que nosotros queremos y lo que los financiadores, los tomadores de decisiones están pensando y están buscando. Gracias. Gracias, Luis Aznar, y con este mismo sentido de urgencia, en donde vemos que hay una situación que es real, donde las poblaciones más vulnerables, pero en este caso las más cruciales para mantener los ecosistemas vivos, los bosques vivientes, están ahí en los pies de lucha frente a acciones que amenazan la integridad de los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza. Y es así como le invitamos a este panel a Iván de Jesús Mendoza, que es fundador y director general del Sistema Maicero del Alto Rendimiento de Mazahua en México. Y él tiene una experiencia local muy amplia en donde ha sido no solamente un agricultor rural por más de 20 años, pero también ha incursionado en el tema del Festival del Financiamiento Verde Incluyente de 2022 y tiene una larga trayectoria acompañando a poblaciones locales para reducir las desigualdades y mejorar el acceso a la educación agrícola y la revalorización de la cultura. Entonces, Iván, te planteamos la misma pregunta desde donde tú estás. ¿Cuáles son los mayores desafíos que existen para tener un acceso, una participación clara que corresponde a estos desafíos actuales para que las poblaciones locales, las comunidades indígenas, las comunidades de bosque tengan acceso a estos recursos? ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que ustedes se enfrentan en este momento? Bienvenido. Kimiki, Inchusgo, Ivanes Mendoza, Libubuko, Kana, Niñico, Michu, Yacho. Buenos días, soy Ivanes Mendoza, vivo en una comunidad de la cultura Mazahua. Creo que uno de los principales retos es esto, el idioma. Muchos tenemos, como lo decía Luis, tenemos este reto de sí entenderle a todas estas cuestiones financieras y todas estas cuestiones globales y todas estas cuestiones de desarrollo, pero ¿qué se está haciendo del otro lado por entendernos a nosotros desde un lugar en el cual nosotros tenemos todavía toda nuestra cultura que viene parte de y que todo radica en nuestro lenguaje, que es la forma en cómo hemos venido comunicándonos, cómo hemos venido viviendo, sobreviviendo, pero también resistiendo todas las otras los embates globales, todas estas desigualdades sociales, económicas, ambientales. Y justo
Con base en esto es que nace el Sistema Maicero de Alto Rendimiento Mazahua. Es un proyecto basado en comunidades indígenas, propuestos por comunidades indígenas, en este caso por la cultura mazahua, en específico por el pueblo de San Cristóbal de los Baños, en el municipio de Islahuaca, en el Estado de México, aquí en el país. Es partido y realizado desde dentro. No tenemos esta cuestión invasiva, por llamarlo de alguna manera. Nosotros soy una persona nativo hablante de la comunidad y que he visto a lo largo de todos estos años cómo va esta desigualdad social, económica, pero también productiva, va disminuyendo toda la capacidad de poder resistir, seguir resistiendo y seguir conservando nuestras lenguas, nuestras cosmovisiones, nuestras formas de pensar, que son totalmente diferentes a este mundo abrasivo y corrompedor del que estamos viviendo actualmente. Y justo como lo decía Luis, creo que es necesario tomar en cuenta las comunidades para no solamente tener todos estos foros globales ni todas estas cuestiones nacionales o internacionales, sino también desde lo local. Creo que si podemos partir desde lo local, creo que podemos tener proyectos mucho mejor planteados y con unas metas y visiones totalmente realistas a lo que se está planteando actualmente. Y yo creo que si podemos tener dentro de estos equipos multidisciplinarios esta visión de las comunidades que nos orienten, tal vez todos los demás tienen toda la capacidad de hacer proyectos totalmente rentables, sostenibles, pero las comunidades tenemos una forma de ver el mundo que es totalmente diferente y que sin duda puede ayudar a todos estos planteamientos de estos proyectos. Somos comunidades que no queremos seguir así, que buscamos formas de cómo aprender, pero también en esta forma de cómo aprender estamos en este riesgo de también de desaprender también. Cosa importante, creo también las comunidades debemos ser parte medular de todos estos proyectos socioambientales y ambientales, tomando en consideración este axioma biocultural de que los recursos naturales están estrechamente ligados y conservados de acuerdo a las comunidades o a la lengua que todavía o la cultura que todavía se encuentra dentro de una zona geográfica. Creo que si podemos incluir como una parte medular todo este tema de los conocimientos y tradiciones, cosmovisiones de las comunidades indígenas, podemos tener proyectos mucho mejor establecidos y con metas más realistas. Y con esto, aparte, por ejemplo, el proyecto que dirijo, que es el Sistema Maicero de Alto Rendimiento Mazahua, el SMART Ñacho, es un proyecto de triple impacto. ¿A qué se refiere esto? Tienen impacto ambiental, social y ambiental, pero también estamos metiendo el impacto cultural. Es imposible nosotros tener las otras tres esferas si no incluimos nuestra cultura, lo cultural. Parte importante de lo que somos y para saber a dónde vamos es que necesitamos tener nuestras visiones y culturas muy bien arraigadas para poder defendernos y poder orientar a todos los tomadores de decisiones y que podamos ser tomados en cuenta de una manera mucho más realista. Muchas gracias a Iván por su experiencia y gracias por hablarnos también y darnos este saludo en tu lengua propia. Hay muchas cosas que justamente para mantener los bosques vivientes, las selvas en pie, se requieren y es este conocimiento profundo entre un conocimiento ancestral que ha estado ahí por miles de años, que además está conectado con esta lengua, ¿no? Que es la tradición en donde se reflejan estos saberes de los bosques vivientes. Entonces, gracias por ese saludo y por mantener la lengua y estas tradiciones. Y le doy paso ahora para seguir con esta discusión, vamos a ir profundizando con la discusión, a nuestra amiga Carla Mosquera, que ella es líder del Laboratorio de Finanzas de la Biodiversidad en el Instituto Humboldt de Colombia. El Instituto Humboldt de Colombia es una gran autoridad en estos temas de conservación de los bosques, pero también se ha ampliado mucho en los últimos años en todo el tema de la coordinación para la sostenibilidad y los proyectos encaminados al tema de innovación y biotecnología, bioemprendimientos que son verdes e inclusivos.
Y pues Carla ha tenido un desempeño en los últimos años que ha estado desde este enfoque de la gestión de nuevas empresas, ha sido coordinadora de competitividad y promoción de negocios verdes del Ministerio del Ambiente. También estuvo involucrada en el desarrollo del plan de acción de la sentencia del río Arató Chocó y participó en espacios estratégicos con comunidades campesinas y étnicas en Colombia. Sería interesante en este momento escuchar para nosotros, Carla, desde el Laboratorio de Finanzas de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, ¿cuáles son estos desafíos más profundos a los que se enfrentan las comunidades locales, los pueblos indígenas, las comunidades de bosque, frente al tema de acceso al financiamiento climático que por derecho y por compromisos internacionales ellos deben en este momento estar ya recibiendo? Bienvenida. Muchas gracias, Belén, y gracias a todos por sus intervenciones. Yo, al igual que Iván, también me sumo a que los mayores desafíos que se presentan hoy en día para poder acceder y gestionar estos financiamientos estarían ubicados en ese choque que hay en términos de lenguaje y cultura. Cuando se habla simplemente desde la posición del creador de instrumento o el gestor de financiación, sin tener en cuenta desde su inicio, como decía Iván, desde este corazón de qué es lo que yo quiero lograr y hacia dónde quiero llegar, y no tengo en cuenta la cosmovisión de las comunidades locales, la forma en la que se relacionan con su territorio y todo lo que tiene que ver con esa conservación ancestral de saberes, pues estamos también generando esos choques de cómo vamos a generar bienestar o cómo vamos a llegar al territorio y vincular a las comunidades si no las estamos teniendo en cuenta desde la creación o desde la forma en la que estamos concibiendo estos instrumentos financieros, simplemente pensando en resultados en torno a retornos o en torno a generar datos respecto a cuántos está impactando una inversión que no está pensada desde su inicio en la forma en la que se está concibiendo los territorios. Entonces, yo creo que aquí es muy importante conectar estos intereses en estas diferentes partes, como otros sectores han desarrollado diferentes mecanismos para darle valor económico, mientras que la biodiversidad ha sido en extremo también pensada desde la en la perseverancia, en proteger o en simplemente mirar como un activo que no se puede tocar a la biodiversidad, excluyendo incluso a las comunidades en la forma en la que subsisten y la relación que tienen con estos medios de vida. Entonces es importante también empezar a mirar cómo podemos subsanar esas problemáticas pensadas desde lo técnico, que no sean tan inflexibles los procesos ni tan burocráticos, imposibilitando la participación de las comunidades locales porque no cuentan con los recursos, no cumplen con los requisitos para las garantías en términos de tenencia de las tierras o en términos de manejos tecnológicos en los territorios que carecen de servicios básicos. Entonces estamos hablando de generar bienestar en territorios que no han tenido desde sus inicios también esa presencia del Estado en cumplimiento de los derechos que tú mencionabas, en cumplimiento de esos servicios que son necesarios para también el desarrollo de la vida. Falta también información y capacidad técnica en estructuración de proyectos y las metodologías que se están desarrollando son demasiado técnicas frente a la forma en la que las comunidades también han gestionado sus procesos y medios de vida. Hay que generar estas oportunidades en términos de cómo los fenómenos que están ocurriendo también en los territorios afectan la seguridad. Se está generando procesos de desplazamiento e inestabilidad en los territorios y esto disminuye también las garantías y la participación de las comunidades a estos mecanismos de inversión. Hay también desafíos en términos de mercados forestales. Entonces, cuando hablamos de las oportunidades que se pueden generar en torno al aprovechamiento de la biodiversidad, pero no lo estamos conectando también con los mercados y con estos escenarios locales, nacionales o internacionales. Entonces estamos también generando allí un problema en torno a inversiones versus retornos o ingresos para las comunidades que están haciendo su participación. Y también estamos hablando de costos asociados al cambio climático,
que no son cubiertos por la financiación en estos eventos, por ejemplo, de lo que tú mencionabas en el Amazonas, todo lo que está sucediendo en términos de sequías o incendios que afectan este recurso natural. Entonces es importante desarrollar enfoques colaborativos, simplificar los procesos y construir capacidades instaladas en los territorios que minimicen estos riesgos al acceso de inversión y que generan también procesos en relación con grandes temporalidades que no son subsanadas por los tiempos pensados en los proyectos frente a lo que tú tienes de retorno o de aprovechamiento de la biodiversidad. Gracias, Carla. Y bueno, a los que están escuchándonos, no se olviden, si es que tienen sus manos levantadas, nos ponen las preguntas por el chat. Vamos a estar pendientes de ayudar a responder sus preguntas. Y quisiera ahora dar una nueva ronda de preguntas, profundizando esta discusión. Hace pocos meses, los presidentes amazónicos se reunieron en Belén. Hay algunos acuerdos importantes sobre estos targets, estas metas que tienen los países para reducir la deforestación, poner atención a todo el tema de frenar toda ilegalidad que tenga que ver con asuntos que, digamos, amenazan a la conservación de los bosques, pero también que, digamos, toman estos temas de minería ilegal, de tráfico, de plantaciones ilegales, todos estos temas que están asociados a la ilegalidad. Se refiere en este encuentro de Manaos como a un compromiso de los estados para revertir esta situación. Y no solamente esto ocurre en la Amazonía, ocurre en toda Latinoamérica, donde existen recursos naturales, donde existen comunidades que aún están situadas ahí con saberes ancestrales que tienen muchísimo para compartir, para colaborar. Y en ese sentido, la discusión, les propongo en este momento hablar un poco sobre esos mecanismos financieros a nivel local para la protección de la naturaleza, para la protección de los bosques. ¿Cuáles son estos nuevos mecanismos de gestión que no existen en la política pública, que no están diseñados en los parámetros de los nuevos compromisos de cómo se establecen estos fondos para las comunidades locales? ¿Cómo ven ustedes cuáles serían esos pasos a seguir en los próximos 3, 5 años que nos dan cuenta de que hay un proceso en la región que está tomando cuenta, por un lado, la participación efectiva de las comunidades locales en el diseño de esas nuevas políticas públicas que son inexistentes, por otro lado, que existe un proceso en donde se da cuenta de que hay un monitoreo para el efectivo acceso a esos recursos financieros en base a los planes locales? ¿En dónde estamos situados en la región en relación a esta nueva caja de arena en donde nos referimos a una nueva gestión? ¿Dónde está la parte de la innovación en la creación de estos nuevos mecanismos financieros? Porque recordemos que muchos de ellos no están creados, no están diseñados, no están instalados en la política pública, y es un poco la gestión que ustedes están haciendo a nivel local que conduce a estos procesos. Entonces, ¿cómo se ven estos procesos en los próximos 3, 5 años? Y quiero hablar un poquito más sobre Luis Aznar, que es un consultor socioambiental de esta red, digamos, de miembro activo del Consejo del Buen Manejo Forestal Mundial y FSC. Él es miembro representante en el Board de América Tropical para esta sociedad y actualmente colabora con múltiples organismos internacionales. Pero él en el pasado también ha ocupado diversos cargos públicos en la Secretaría de Medio Ambiente, en la Comisión Nacional Forestal, y ha diseñado y operado políticas públicas en conservación ecológica. Y por eso me interesa mucho conocer cómo Luis mira este proceso de construcción de innovación hacia nuevos mecanismos financieros. ¿Cómo ves tú esta construcción? ¿Cómo lo vamos diseñando? Sí, gracias, Belén. Estamos en un desafío sistémico. Ya lo marcaba Carla con un lenguaje más dirigido a la parte financiera, y un poco lo indicaba Iván con el sentir desde las comunidades. Esta construcción, esta nueva forma de atender compromisos globales, nos hacen falta capacidades, como decía Carla, capacidades en las comunidades, pero no es porque no hubiesen
personas capaces o inteligentes, es no hablamos lenguajes o idiomas similares. Unos están midiendo, como lo decía Sandra en su lectura del índice de finanzas sostenibles, muchos indicadores macros, y nos hace falta las tasas de interés, todos los indicadores de inflación, la canasta básica, indicadores locales y los temas de gobernanza, los temas de tenencia de la tierra, un montón de indicadores sociales específicos que nos muestren cómo hay que estar resolviendo, qué hay que estar resolviendo, cuáles son las prioridades locales, regionales. Hay varios ejemplos, todas las ponencias anteriores indican buenas prácticas, pero con resultados pobres o pocos resultados o resultados con muchos errores. Entonces estamos realmente en un desafío sistémico y el tema, como decían, es un caos de relaciones. Creo que hay que tener más bien construir situaciones donde las relaciones con los cabilderos, con los articuladores, con los elaboradores de proyectos, con todas estas agencias, y también decían, hay muchos recursos y hay muchos tubos que hay que estar buscando y hay que estar construyendo y hay que estar buscando en qué tubo cabe la propuesta, porque es la escala. Y otros decían, no importa, si se repite los recursos, nos hace falta más recursos y estemos probando y piloteando y desarrollando todas las habilidades posibles. Desde las comunidades necesitamos todavía incrementar el flujo de conversaciones, de espacios de trabajo, de visiones, de decir cuáles son las necesidades sociales, humanas, de mujeres, de niños, de jóvenes, sean indígenas o no, porque las comunidades no son solo indígenas, hay comunidades locales que están protegiendo los territorios y hay una amalgama muy diferente. Los financiadores no lo conocen, no lo saben, así como nosotros podemos querer interpretar muchos indicadores macro, ellos no conocen la realidad, no conocen este mundo indígena, este mundo campesino, entonces habría que estárselos platicando y acompañándonos y aliándonos con todas estas agencias que bajan los recursos, que son los que gestionan, que son los que desarrollan las capacidades. Entonces, tenemos todo un reto, si es posible, por supuesto, yo también apuesto que es posible construir estos puentes. Yo tengo 2 lecciones que más adelante quiero exponer, el PROINFO precisamente y el Fondo Territorial Mesoamericano. Son ejercicios, ejemplos de que sí es posible. Y nada más por último dejaría es que tanto están cambiando, por ejemplo, los bancos de pensamiento. Realmente los financiadores están cambiando y entendiendo estas necesidades sociales, están entendiendo estas necesidades indígenas, están internalizando todos estos insumos, toda esta información positiva de cómo sí podemos construir juntos, o solamente siguen calculando intereses, siguen calculando riesgos financieros y ellos lo que quieren es colocar dinero, ya sea con una nación, con un gobierno, con una financiadora, y lo que nosotros necesitamos es resolver el día al día con nuestras familias, con nuestro territorio y en nuestro hogar. Entonces, aquí hay una necesidad de cruzar puentes rápidamente, que se abra la llave del financiamiento, todos estos implementadores, agencias de desarrollo que desarrollen las capacidades y que haya un retorno de nuestras necesidades urgentemente. En mi experiencia sí es posible, pero hay que articularlo ya, pronto. La urgencia es inmediata. Así es, Luis. Es muy importante lo que tú desarrollas en tu presentación y creo que lo importante de este panel es ir profundizando en estos aspectos
que nos generan muchas preguntas. Sabemos que estamos enfrentados hacia una emergencia, que los niveles de destrucción de los bosques, los niveles de la destrucción de la biodiversidad, de los ciclos del agua, de los ciclos de carbono, de los ciclos, de los diversos ciclos que dan vida a un ecosistema, se están perdiendo rápidamente. Por otro lado, hay una discusión global sobre los nuevos compromisos de financiamiento climático, pero por otro lado están las comunidades locales con unas distancias enormes en cuanto al acceso a recursos, no solamente de presupuestos del Estado para resolver los temas que por derecho les corresponden, como es acceso a agua segura, educación, transporte, salud, etcétera. Pero también ahora esta nueva condición que permite a los estados, en base a sus acuerdos, a financiar aspectos relacionados con la conservación de bosques, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y su participación, y evitar, frenar esta pérdida de la biodiversidad, es existente, hay ese compromiso, pero aún estamos muy distantes de lo que podría ser una realidad. Entonces lanzamos muchas preguntas de cuáles son los mecanismos financieros para que evidentemente haya una participación efectiva, un acceso a esos recursos y una ampliación rápida para frenar todo este tipo de pérdida de biodiversidad y protección de los ecosistemas. Entonces, Iván, ¿cuáles son esos puentes? ¿Qué es lo que ustedes están construyendo desde donde tú estás? O miras, ¿cuáles son estas herramientas que ustedes están poniendo en marcha para acceder a estos recursos? ¿Cuáles son estos mecanismos financieros? Muchas comunidades indígenas, cuando hablamos de mecanismos financieros, ni siquiera están muy claros de qué son los mecanismos financieros, y mucho menos sobre estos nuevos recursos que tienen que venir por derecho a comunidades locales. Entonces, cuéntanos un poco cómo tú ves esta creación de estos mecanismos de gestión nuevos, innovadores, en donde ustedes están incidiendo, construyendo, colaborando. Cuéntanos más sobre tu experiencia. Sí, justo, creo, diste en el punto, ¿qué son estos mecanismos, no? Y cómo, y aparte de resolver esa pregunta, ¿qué son estos mecanismos? ¿Cómo los podemos aplicar dentro de las comunidades locales, dentro de las comunidades que conservan o que tienen todo este potencial de conservar la naturaleza, los bosques, todos estos servicios ecosistémicos que nos brindan? Yo coincido con Luis en el tema de el desafío sistémico. Si no somos capaces de ver todos estos modelos o todas estas formas de vida en las que se está distribuyendo todas estas formas de conservación, si no lo vemos todo como un sistema, va a ser muy difícil que podamos incidir o que realmente tengamos metas claras y que tengamos resultados totalmente favorecedores a todo lo que planteamos. Justamente lo que estaban comentando hace rato, creo que todo se plantea desde una forma de ver la vida, de una forma de ver a la sociedad muy superficial, ¿no? Desde el exterior, y no entramos, no se entra totalmente a conocer dentro de una localidad local, indígena o alguna otra, qué es lo que realmente quieren. Nosotros asumimos o con base en lo que investigamos o tenemos la experiencia de investigación, asumimos que necesitan esto, asumimos que necesitan lo otro, pero no llevamos esta investigación realmente a lo local, de preguntarles, oye, ya vi que, no sé, yo me imagino que tú necesitas esto. Llegamos a la comunidad, a las comunidades, dicen, no, pues es que no, nosotros no necesitamos esto, necesitamos otra cosa, necesitamos esto, esto y esto, esto. ¿Cómo podemos integrar todo esto? Y con base en esto, nosotros a través de estos mecanismos financieros a los que queremos integrarnos, queremos incidir, es lo que les comentaba hace rato, la inversión de triple impacto. Esta inversión nos obliga también como comunidades a aprender y disminuir también el acceso, bueno, aumentar el acceso a la educación, tanto financiera, técnica, cualquier tipo de educación. Con esto nosotros podemos tener un proyecto o metas mucho más alcanzables y más realistas, porque ya partimos desde una base que es disminuir el acceso o disminuir esta desigualdad de acceso a la educación de las comunidades locales e indígenas. Una parte importante creo que para poder incidir en estos mecanismos a nivel general,
Creo que esta es la educación a las comunidades indígenas. De nada nos sirve llegar con un superproyecto, con un montón de metas que alcanzar si nosotros no tenemos la intención de dentro del proyecto tener esta opción de educación. Eh, Nosotros aquí en el sistema maicero de alto rendimiento Pasagua estamos buscando que primero los agricultores con los que trabajamos tengan toda esta educación técnica, financiera, todo lo que tenga que ver con eso, porque nosotros hasta cierto punto los vamos a poder dejar que ellos empiecen a caminar solos y nosotros ya no tener y ya no poder incidir en lo que ellos van a empezar a tener en cuenta de sus propias necesidades. Ellos van a empezar a decir, a ver, ya con lo que sé, con lo que aprendí, yo lo puedo aplicar a esto, a lo otro. Pero justo con este tema medular de la educación podemos disminuir muchas brechas digitales, educativas, de género, de cualquier cosa, pero justamente, y vuelvo a recalcarlo, estas análisis sistémicos de estas comunidades, de estas instituciones, de estos sistemas locales, nacionales, internacionales, debemos verlo desde un punto local. Si no tenemos la capacidad de poder bajarlo a lo local, creo que todo lo que estamos haciendo en términos muy grandes, todo va quedando con resultados muy pobres. Y justamente vuelvo a repetir lo de la inversión de triple impacto. Creo que es una muy buena oportunidad. Son inversionistas que sí buscan colocar su dinero, pero buscan colocar el dinero en proyectos basados con soluciones de naturaleza, basados con impactos ambientales, sociales y económicos. Ya buscan que no solamente sea un impacto económico, buscan que todo este impacto económico que van a hacer a través de su inversión tengan no solamente el impacto económico, sino también el social, el ambiental y nosotros que estamos proponiendo el cultural. Todo esto creo que y es un concepto hasta cierto punto no muy conocido en la inversión de triple impacto porque escuchamos la palabra inversión y es como, es meter dinero para ganar dinero, pero esta inversión de triple impacto podemos tener mucho mejores resultados que solamente implementar invasivamente todos estos proyectos que se están planeando en oficinas, sino dentro de las comunidades locales, indígenas o cualquier otra. Gracias. Gracias Iván. Le voy a dar la palabra a Carla porque necesitamos integrar todos estos aspectos. Cuando Iván habla, cuando Luis habla, vemos que hay un tema muy integral, muy vasto, que es muy holístico. No podemos separar o hablar del financiamiento climático para bosques si las necesidades básicas no están satisfechas, si no se reducen estos increíbles, digamos, aspectos del acceso a educación, a salud, a transporte, a tecnología. Entonces, tenemos que hablar un mismo lenguaje y para unificar este lenguaje tenemos que utilizar indicadores de impacto, saber cuáles son estas métricas del buen vivir, del bienestar, de los derechos de la naturaleza, del bienestar ambiental. Entonces, te voy a dar la palabra, Carla, porque me gustaría que complementes algunas de las preguntas que se han hecho aquí en el panel y voy a sacarlas de mi teléfono porque se acaban de ir, pero aquí están. Y integrar algunas de las preguntas que nos han hecho los panelistas. Yo creo que tú puedes, digamos, detallarnos y profundizar más sobre cuáles son estas mejores prácticas que existen para el acceso al financiamiento por parte de comunidades indígenas. Si es que este triple impacto del que nos habla Iván incluye a esta consideración de mercados de carbono para la venta de los créditos de conservación y la reforestación de los bosques nativos, si es que esto está incluido en el tema del triple impacto, qué mecanismos de financiamiento pueden ayudar a proteger la biodiversidad, cómo integramos con más fuerza el enfoque de género en la participación de esta nueva ventana de posibilidades de financiamiento hacia lo inclusivo, hacia la participación indígena, hacia el acceso directo a los planes de vida locales. Entonces, te doy la palabra. Gracias, Belén. Yo creo que como lo expresaste, se resume muy bien en todo lo que debemos interiorizar al tomar decisiones de inversión, que concluye finalmente en lo que dice Luis y lo que dice Iván, partir de la comunidad. Entonces, no ir de afuera hacia adentro, sino mirar adentro qué sucede, cuál es
las necesidades reales, cuáles son esas relaciones que tienen las comunidades con su territorio. Hablamos de que el 80% están siendo habitados por las comunidades locales, y principalmente étnicas e indígenas y también las comunidades negras. Entonces, también es importante que ellas, que son las que habitan, son las que protegen, son las que tienen un relacionamiento con su territorio, pues sean partícipes en las tomas de decisiones y en la generación de procesos de desarrollo o de inversión para generar bienestar, porque no podemos unificar el desarrollo como una sola mirada occidental pensada en qué es bienestar dentro de lo que ha dado en otros espacios y no mirar las regiones también en sus diferencias y en sus ventajas comparativas. Por eso es muy importante el empoderamiento y la participación y fortalecimiento de estas comunidades que bien decía Iván, en generación de esa educación y esa formación de capacidades pensadas también en cómo ellos van a aprovechar estos conocimientos con todo el proceso de saberes y todo el manejo ancestral que también lo han hecho durante toda su existencia. Entonces es muy importante poder traducir estos servicios ecosistémicos en valores de la biodiversidad. Si yo tengo un relacionamiento con los bosques, el bosque no debo pensarlo simplemente como algo que está allí y está alejado del desarrollo, sino que el bosque también hace parte de la forma como el mismo planeta subsiste y el mismo planeta avanza o crece, porque el bosque no solamente es algo que genera sombra o algo que captura carbono, como bien lo mencionaba, sino que tiene diferentes eh, formas de relacionarse también con el ecosistema y con las especies que están en estos ecosistemas. Entonces allí es muy importante también cómo aprovechamos estos datos y esta información que generan los centros de investigación, por ejemplo, el Humboldt para Colombia, donde hay relevancia, hay datos que nos dan también soporte para la toma de decisiones. Y cómo traducimos esta información científica en información que puede ser apropiada desde los conocimientos de las comunidades y también en la toma de decisiones de los que soportan las políticas públicas o los que soportan también los procesos de inversión. Entonces es muy importante allí, por ejemplo, que hablamos que a 2015 en Colombia el 65% del territorio estaba bajo algún grado de impacto humano. Y también hablamos que entre 2000 y 2021 en Colombia se está perdiendo ya más de 3 millones de hectáreas deforestadas y afectadas en términos de especie de fauna y flora por incendios como plantas, insectos y aves. Cuando empezamos a mirar que están ocurriendo situaciones que afectan nuestra biodiversidad y que aparte de esto es en los territorios donde están las comunidades indígenas, pues tenemos que traducir eso también en soluciones. No es solamente si queremos o no queremos llevar inversión, sino que debemos hacerlo porque son dispensas en términos de las coberturas y los soportes que tiene el mismo planeta. Entonces ya es una exigencia, es una demanda que tiene el planeta de cómo vamos a proteger y cómo vamos a dar soluciones a estos territorios y a estos ecosistemas. Porque acá estamos hablando también de un impacto en la biodiversidad que afecta no solamente los compromisos de cambio climático, sino también es la vulneración que representa contar con estas situaciones en los territorios en torno a las pérdidas y costos que van a tener también en torno a términos financieros. Entonces es mucho más económico invertir y generar procesos de adaptación o mitigación que dejar que pasen situaciones que van a ser mucho más en pérdida a corto, mediano y largo plazo para la humanidad. Entonces es importante cuando miramos, por ejemplo, situándome en Colombia, que es donde conozco los datos que se están generando, cuando miramos el mapa de nuestro país, es inversamente la relación que existe entre biodiversidad y competitividad. Entonces, el PIB en Colombia está reflejando que se está soportando por territorios con mayores afectaciones a los ecosistemas, mientras que los territorios que tienen mayor cobertura en biodiversidad están representando menos aportes a este PIB. Entonces, allí también es importante cómo podemos encontrar oportunidades para generar mecanismos direccionados a territorios con mayor
participación de comunidades étnicas, centrándonos en esas prácticas tradicionales, donde el instrumento no debe centrarse solamente en términos de titulación, sino en valor ecosistémico y cómo generamos salvaguardas para las comunidades. Pues hablamos, por ejemplo, de 59 millones de hectáreas de bosque natural en 2020, pero se requieren mayores esfuerzos tecnológicos en manejos y capacidades instaladas. Entonces, si mejoramos la financiación en las comunidades locales y principalmente en las comunidades indígenas, estamos mejorando las condiciones de vida de los que son derechos fundamentales, que estamos también generando condiciones para la relación urbano-rural, porque los alimentos, los nacimientos de aguas, los materiales también hacen parte de estos territorios y asimismo estamos protegiendo nuestro planeta, porque son ellos quienes están habitando estos ecosistemas que tienen mayor importancia para la vida y que además los protegen, porque siempre su relacionamiento y su subsistencia es en torno a cómo conservan estos medios de vida. Entonces es importante potencializar la biodiversidad. Por ejemplo, en Colombia se cuenta con información de que están aumentando especies. Hablamos de acerca de 7.472 especies de plantas útiles para usos medicinales, alimentos, ingredientes, suplementos cosméticos, materiales, artesanías, construcción. Entonces, cuando empezamos a mirar los usos de las especies que están en la naturaleza, no solamente están allí en términos de paisajismo o en términos de subsistencia, sino que también se traducen en oportunidades reales para las comunidades en aprovechamiento sostenible, que es lo que Gracias. hablaba Iván, ese triple impacto. Entonces es importante mirar dentro de estos ejemplos cómo la bioeconomía y cómo el uso sostenible de estos recursos ecosistémicos se convierte en oportunidades. En Colombia se han desarrollado, por ejemplo, redes de viveros, redes de ingredientes naturales, que son formas en las cuales tú puedes traducir en cómo potencializar estos corredores y estos ecosistemas, por ejemplo, el avistamiento de aves, por ejemplo, el turismo de naturaleza. Entonces, si focalizamos los instrumentos de inversión en innovación a partir de los usos y costumbres de las comunidades y cómo la biodiversidad también se traduce en elemento de competitividad dentro de esas ventajas comparativas, pues también podemos innovar en instrumentos mucho más asertivos que se complementen con incentivos a la conservación o acuerdos de conservación con los territorios. Gracias, Carla. Estamos a poquitos minutos de cerrar, pero no me quería ir sin antes darle la palabra a Luis y a Iván para que en un minuto nos puedan resumir cuál es en esta transición hacia este nuevo modelo en donde tenemos que garantizar el acceso al financiamiento para las selvas, para los bosques tropicales y para un acceso real, efectivo, desde un marco de derechos para los pueblos indígenas y las comunidades locales. ¿Cuál es esa recomendación a nivel local, a nivel regional, que debe suceder, que no puede dejar de ser vista en este momento para ser exitosos en los próximos meses y años, para que haya este mecanismo que sea un reflejo del esfuerzo que ustedes ahora mismo están haciendo? Luis, te doy Sí, 1 minuto y medio, igual a Iván. gracias. La recomendación es crear un piso mínimo de relaciones del ejido, de la comunidad, del pueblo, del grupo que sean. Organizarse para gestionar, organizarse para capacitarse, organizarse para relacionarse con un aliado que puede ser una organización civil, para relacionarse con un financiador, para relacionarse. Este piso mínimo de construcción de gobernanza es básico para poder tener el tema de tenencia, de legalidad, de idioma, esta necesidad de unión de fuerza en esta comunidad para poder construir a partir de ahí todo lo que ha mencionado Carla, porque eso implica una construcción de base. Y si la comunidad no está debidamente informada, organizada, empoderada, es difícil construir hacia arriba. Entonces, este es un ejercicio que hacemos con el banco KfW y un banco mexicano que es el FIRA,
construimos la base mínima de administración, de organización, de legalidad desde la comunidad para poder protagonistas y actoras a partir de una organización mínima necesaria para comenzar a encontrar esos tubos, esos canales de recursos que ahí están y que son para las comunidades. Gracias. Gracias, Luis. Y te doy un minuto, Iván, porque desde el panel central nos dicen que este tiempo se acaba para nosotros, así que con mucha fuerza y desde este conocimiento ancestral, compártenos en un minuto toda tu sabiduría sobre hacia dónde, qué es la cosa más importante que necesitamos hacer para que haya ese acceso y ese financiamiento. Pues yo creo que antes analizar desde una manera sistémica todos los proyectos que se van a implementar y juntar a todos los stakeholders que estén dentro de este sistema para poder hacer realmente todas estas metas que sean alcanzables, que sean medibles, pero sobre todo que nos ayuden a las comunidades que puedan tener un modo de impacto totalmente directo con ellas y pues solamente que nos incluyan en estas tomas de decisiones que aquí estamos todavía, seguimos con fuerza, seguimos resistiendo en esto y seguimos todavía en pie de lucha por querer seguir preservando nuestra cultura y por eso estamos haciendo proyectos como este del sistema maicero de alto rendimiento Mazahua, que buscan una calidad de vida mejor, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar a nadie atrás. Gracias. Gracias a nuestros tres panelistas por ser muy precisos y contarnos desde territorio qué es lo que está pasando, cuál es la voz y el mensaje desde territorio es muy importante y sobre todo conectar estas grandes conversaciones, estas grandes elementos de discusiones que son muy etéreos a veces y realmente canalizar los recursos, los espacios, las conversaciones sin que se generen brechas de información o que el poder de la información se quede aquí sin que los actores locales, los que están conservando el agua, los ciclos del carbono, la biodiversidad, las semillas, no estén al tanto, enterados y con capacidad de incidir para que esto realmente cambie. Así que desde ese espíritu de inspiración por todo lo que los pueblos indígenas y los bosques nos dan, agradecida por este espacio y le paso la palabra a nuestras coordinadores del panel. Gracias a Luis, gracias a Iván y Carla por todo su trabajo. Estamos juntos. Muchísimas